Mi suegra me maltrataba en cada oportunidad que tenía, y mi esposo no hacía nada para defenderme. Desde el momento en que me casé, supe que la relación con mi suegra sería complicada, pero jamás imaginé cuánto, al principio, trata de ganarme su cariño. Cociné sus recetas favoritas, la escuché pacientemente mientras relataba una y otra vez sus glorias pasadas, y me esforcé por ser una nuera que pudiera presumir ante sus amigas. Sin embargo, nada parecía ser suficiente. En su mirada siempre había un destello de desaprobación, una chispa de desprecio que, con el tiempo, se convirtió en un fuego abrasador. Mi esposo, por otro lado, parecía ciego ante lo evidente. Era un buen hombre, pero también un hijo sumiso que nunca tuvo el coraje de enfrentarse a su madre. Ella era una mujer dominante, con una lengua afilada y un orgullo que superaba cualquier montaña. Todo lo que hacía pasaba por su filtro de perfección inalcanzable, y yo siempre fallaba, al menos según sus estándares. Las cosas empeoraron cuando nació nuestro hijo. Si antes me criticaba por cosas triviales, ahora encontraba cada oportunidad para señalar mis defectos como madre. Si el bebé lloraba demasiado, era porque yo no sabía consolarlo. Si enfermaba, era mi culpa por no cuidarlo adecuadamente. Cada comentario era como una aguja clavándose en mi piel, y poco a poco, mi autoestima comenzó a desmoronarse. Mi esposo permanecía al margen, justificándola con frases como, es su forma de ser, o, no lo hace con mala intención. Pero yo sabía que no era así. Las palabras de mi suegra no eran casuales, eran días bien apuntadas que buscaban un único objetivo, quebrarme. Y lo estaba logrando. Un día, después de una comida familiar particularmente difícil, donde mi suegra me había humillado frente a todos, me encerré en el baño y lloré en silencio. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que veía. Mis ojos estaban hinchados, mi rostro pálido y mi espíritu, casi inexistente. Me pregunté cómo había llegado a ese punto, cómo permití que mi vida se convirtiera en esto. Lo que me sostenía era mi hijo. A pesar de todo, él era mi motor, mi razón para levantarme cada mañana. Pero incluso él estaba empezando a notar la tensión en la casa. Aunque solo tenía 8 años, su sensibilidad era extraordinaria, y sus ojos curiosos captaban cada detalle, cada lágrima reprimida, cada mirada hiriente. El punto de quietud llegó un domingo por la tarde. Estábamos en la sala, y mi suegra, con su habitual aire de superioridad, comenzó a criticarme frente a mi hijo. Fue algo trivial, como siempre, pero esa vez su tono era más venenoso, más cruel. Antes de que pudiera decir algo, mi hijo se levantó de su silla y, con una determinación que jamás había visto en él, le dijo algo que me dejó sin palabras. Basta. Mi mamá es increíble, y no voy a dejar que la trates así. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento supe que algo estaba a punto de cambiar, aunque no sabía si sería para bien o para mal. Las palabras de mi hijo quedaron suspendidas en el aire como un eco imposible de ignorar. Mi suegra lo miró, incrédula, como si no pudiera concebir que un niño tan pequeño se atreviera a desafiarla. Pero él no se inmutó. Se quedó de pie, con el pecho levantado y el ceño fruncido, protegiéndome como un pequeño escudo humano. Sentí una mezcla de orgullo y dolor, orgullo porque mi hijo, con su valentía, hizo lo que yo no había podido, y dolor porque un niño jamás debería cargar con ese peso. Mi suegra, por supuesto, no dejó pasar el desafío sin responder. Con su voz firme y autoritaria, le dijo que los niños no tenían derecho a entrometerse en asuntos de adultos, que él no entendía nada y que lo mejor era que aprendiera a callarse. Pero mi hijo, con la inocencia y la honestidad propias de su edad, replicó, entiendo que estás haciendo que mi mamá esté triste, y eso no está bien. Fue en ese momento que mi esposo, que hasta entonces había estado observando todo en silencio, intervino. Pero no lo hizo para poner fin al conflicto ni para defenderme. En lugar de eso, trató de calmar a su madre, como si ella fuera la víctima. Le pidió que no se tomara en serio las palabras del niño, que eran cosas propias de su edad. Sentí como mi corazón se rompía un poco más al escucharlo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, le preguntó, con la voz temblorosa pero cargada de emoción. ¿Vas a seguir justificándola? ¿Vas a seguir dejándome sola frente a ella? Mi esposo me miró con una mezcla de incomodidad y frustración. No hagas esto más grande de lo que es, respondió, y esas palabras fueron como un puñal directo a mi alma. Esa noche, después de acostar a mi hijo, me encerré en mi habitación y comencé a empacar mis cosas. No tenía un plan claro, pero sabía que no podía seguir viviendo así. Mi amor por mi esposo ya no era suficiente para compensar la falta de apoyo, la constante humillación y el dolor que sentía todos los días. Cuando él entró a la habitación y vio las maletas, al principio pensó que estaba exagerando. ¿En serio vas a irte por una discusión más con mi mamá?, preguntó, con un tono de incredulidad que me enfureció aún más. No es solo por tu mamá, le respondió. Es por ti, por lo que permite, por cómo me ha fallado una y otra vez.
No quiero que mi hijo crezca en un lugar donde su madre es tratada como si no valiera nada. Lo vi tambalearse, como si mis palabras lo hubieran golpeado severamente. Pero, en lugar de disculparse o intentar comprender, su primera reacción fue el miedo. No puedes hacer esto, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Esa pregunta fue la gota que colmó el vaso. Me reí, pero no fue una risa de alegría, sino una amarga, cargada de ironía. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Qué le vas a decir a tu mamá? Tal vez deberías mudarte con ella, porque parece que ella es la única persona que te importa realmente. En ese momento, sucedió algo inesperado. Mi hijo, que aparentemente había estado escuchando desde el pasillo, entró en la habitación con lágrimas en los ojos. No quiero que te vayas, mamá, dijo, aferrándose a mi cintura. Pero tampoco quiero que te sigan haciendo daño. Mi esposo se quedó inmóvil, observando la escena. Por primera vez, pareció darse cuenta de lo que estaba en juego. Pero aún así, no dijo nada. A la mañana siguiente, tomé a mi hijo y nos fuimos a la casa de mi hermana. Necesitaba tiempo para pensar, para reevaluar mi vida y decidir qué era lo mejor para nosotros. Pero lo que no esperaba era que mi partida desencadenara una cadena de eventos que cambiaría todo para siempre. 2 semanas después, mi esposo llegó a la casa de mi hermana, pero no estaba solo. Venía con su madre. Lo que ocurrió en esa reunión terminó dividiendo a la familia en 2 bandos, y mi esposo se vio obligado a tomar una decisión que marcaría el rumbo de nuestras vidas. La noche era fría cuando mi esposo llegó a la casa de mi hermana. Al verlo bajar del auto, mi corazón se aceleró, una mezcla de miedo, expectativa y rabia. No estaba sola, como ya lo sabía desde que lo vi por la ventana. Mi suegra venía con él, su expresión dura como una roca. La veía igual que siempre, como si todo le perteneciera, como si nunca se equivocara. Mi hermana, siempre protectora, me tomó la mano. Si quieres, yo manejo esto, me dijo en voz baja, pero negué con la cabeza. Era mi lucha, mi decisión, mi vida. Entraron sin tocar la puerta, como si tuvieran derecho a hacerlo. Mi esposo se veía desgastado, con ojeras profundas y el cabello despeinado, como si no hubiera dormido en días. Mi suegra, en cambio, se veía impasible, con esa pose de autoridad que siempre me hacía sentir pequeña. Venimos a hablar, dijo él, con la voz apagada. No hay nada más que decir, respondió firme, sosteniendo la mirada, aunque sentía que mis piernas temblaban. Te lo expliqué todo antes de irme. No iba a quedarme en un lugar donde me hacen daño, y tú lo permitiste. Eso no es cierto, intervino mi suegra, con su tono altivo. Nadie te hizo daño. Solo eres demasiado sensato. No sabes lo que significa ser parte de una familia. Familia, repetí, incrédula. ¿Esto es lo que llamas familia? Hacerme sentir menos todos los días, menospreciarme frente a mi hijo, ignorar lo que digo y lo que siento. Eso no es una familia, es una cárcel. Mi esposo intentó calmar los ánimos. No vinimos a pelear. Mamá solo quiere disculparse, dijo, pero su tono no sonaba convincente. Miré a mi suegra, esperando, pero ella no dijo nada. Solo me miraba con ese desprecio que había aprendido a reconocer también. Disculparse, respondió, casi riendo. No es necesario hacerlo. Lo que quiero no es una disculpa vacía. Lo que quiero es respeto, apoyo, y que dejes de poner a tu madre por encima de mí y de tu hijo. La conversación se fue tornando cada vez más tensa. Mi hermana, que había estado escuchando todo desde la cocina, finalmente intervino. ¿Sabes qué?, dijo, mirando directamente a mi cuñado. Ella no necesita esto. Tiene un hijo que cuidar y merece paz. Si viniste a decir que elegiste a tu mamá sobre ellos, ahórrate las palabras. Mi suegra perdió la paciencia. Ella no merece estar con mi hijo. Es una mujer débil, una carga, y está llenando la cabeza de ese niño con ideas ridículas. Siempre supe que no era buena para esta familia. Basta, y grité, con toda la fuerza que tenía. Ya fue suficiente. No tienes derecho a hablar así de mí frente a mi hijo, frente a nadie. Y tú, si no tienes nada que decir para detener esto, entonces tal vez mi hermana tenga razón. Tal vez no nos mereces. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Mi hijo cayó corriendo las escaleras, sosteniendo un dibujo en sus manos. En el papel, había dibujado una casa, una familia. Yo estaba allí, sonriente, pero mi esposo y mi suegra no. Él se paró frente a ellos, mostrando su obra con inocencia y honestidad. Quiero que mi mamá sea feliz, dijo con una voz que resonó en la sala. Y si ustedes no pueden ayudarla, entonces no vengan más. Mi esposo miró a su hijo y algo cambió en su rostro.
Vi cómo la culpa lo golpeó como una ola, como las palabras de su hijo lo hicieron enfrentar la verdad que había estado evitando. Por primera vez, le vi mirar a su madre y decir algo que jamás imaginé. Ella tiene razón, mamá. Tú has hecho esto más difícil para todos. No puedo seguir eligiéndote a ti. Tengo una esposa, tengo un hijo, y ellos deben ser mi prioridad. Mi suegra quedó en silencio, completamente desconcertada. Intentó hablar, pero mi esposo la interrumpió. Si no puedes respetar a mi familia, entonces tampoco tienes lugar en nuestras vidas. Esa noche, mi suegra salió por la puerta, indignada y prometiendo que nunca nos perdonaría. Mi esposo, en cambio, se quedó. Me pedí una segunda oportunidad, no con palabras vacías, sino con la promesa de cambiar, de ser el hombre y el padre que siempre debía ser. No fue fácil. La confianza rota no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero por primera vez sentí que no estaba sola, que tenía un compañero dispuesto a luchar conmigo y no contra mí, y así, poco a poco, empezamos a sanar. Mi hijo volvió a sonreír con la alegría de un niño que sabe que su familia está unida. Y yo, después de tanto tiempo, me sentí valorada, no solo como esposa y madre, sino como mujer. El pasado dejó cicatrices, pero también enseñanzas. Y entiendo que el amor verdadero no se trata solo de sentimientos, sino de acciones, de respeto y de apoyo mutuo. Al final, la familia no siempre está definida por los lazos de sangre, sino por los lazos que elegimos fortalecer.